no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Libro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 y 17. Estas palabras fueron pronunciadas por Ruth la Moabita y están dedicadas a Noemí, su suegra. La muerte les arrebató al hombre que vinculó sus vidas. Por eso Noemí intentó liberar a Ruth de toda responsabilidad hacia ella. Como respuesta, la nuera dedica a su suegra el más hermoso voto de amor y fidelidad. ¿Cómo es que estas dos mujeres no siguieron el patrón de discordia que suele aparecer entre nueras y suegras? Sean bienvenidos al Ministerio Femenino Laico Vaso Frágil Ven. Hoy presentamos un nuevo estudio titulado Suegras versus Nueras, el desafío. Dios bendiga grandemente tu vida y tu familia, para que donde quiera que vayas, seas un instrumento de bendición. Es un placer estar nuevamente en contacto con ustedes para abordar un interesante tema sugerido en sus comentarios. Estamos a punto de entrar en un área sensible, por lo que debemos avanzar con cautela y prestar especial atención al analizar a qué se debe que sea tan tensa la relación entre la nuera y la suegra. En primer lugar, debemos identificar los principales participantes en este vínculo y su contribución a que sea de concordia o discordia. Regresemos un momento a la historia de Ruth y Noemí. Noemí era israelita, igual que su marido Elimelech y sus dos hijos, Malón y Kelión. Malón tomó a Ruth como esposa. Kelión se casó con Orfa. Por lo tanto, Noemí tuvo dos nueras. El vínculo que une a Noemí con Ruth y Orfa es político y se origina por medio de la unión legal de sus hijos con ellas. Por lo tanto, este vínculo es impuesto. Por otro lado está la unión sanguínea entre la madre y sus hijos. Como Noemí estaba ligada a Malón y Kelión. Es totalmente diferente la relación de cada uno de estos personajes. La madre ama a sus hijos desde el vientre, mientras que un buen día, por decisión de su hijo, se le asigna una nuera. Se le vincula con una hija política que conoce hace muy poco tiempo. Hemos puesto las piezas en el tablero y antes de considerar la jugada de cada una, ya se evidencia una tensión producida por la entrada de una persona extraña dentro de la dinámica familiar. El razonamiento humano inmediatamente le da prioridad a la relación sanguínea, dándole a la suegra el primer lugar en cuanto al vínculo que la une con su hijo. Pero al colocar a un lado nuestro parecer
y consultar la perspectiva de Dios, el autor del matrimonio, entonces predomina el rol de la esposa. El matrimonio fue instituido en el Edén. Esta narración la encontramos en el libro de Génesis. Y allí mismo se pronunció la naturaleza de este vínculo, dando la supremacía a la unión entre los cónyuges. Leamos textualmente lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Además del realce que recibe la unión de los cónyuges, se establece la duración de este parentesco. Consideremos ahora lo que dice Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Para seguir profundizando en este tema, es necesario considerar el capítulo 19 del libro de Mateo. Este es un minucioso discurso presentado por Jesús acerca del matrimonio y su duración. Te invito a leer detalladamente este pasaje. Por el momento nos concentraremos en el versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hasta aquí hemos desglosado con detalle la llegada de la nuera a la familia, así como el cambio que origina en la dinámica familiar. Debe ocuparnos ahora qué sucede con los padres. Si el contenido de nuestros temas es de tu agrado, apóyanos y ayúdanos a llegar a más personas. Deja tu comentario. Y si aún no te has suscrito al canal, te animamos a que lo hagas en este momento. ¿Cómo define la Biblia el vínculo con los padres? Consideremos en primer lugar lo que dice la Sagrada Ley de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un mandamiento con promesa y relaciona la longevidad con el honor que deben brindar los hijos a sus padres. Hay que analizar el cambio que ocurre en la relación padres-hijos. En los primeros años, son los padres los que sustentan a los hijos y generalmente hacen provisión para el futuro de ellos. Esto lo describe el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 14, última parte. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pero esta dinámica cambia cuando crecen los hijos
eventualmente se convierten en adultos, se hacen independientes, forman una nueva familia y se proyectan al futuro con grandes aspiraciones. Mientras tanto, sus padres van menguando en fuerza, se vuelven dependientes y necesitan el cuidado de sus hijos. Si para los padres era natural que su tiempo y esfuerzo estuviera invertido totalmente en la crianza de sus hijos, ¿cuál debería ser la posición de los hijos al constatar que sus padres son los que ahora necesitan de ellos? Escucha lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Leamos Marcos capítulo 7 versos 10 al 13. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Generalmente las personas dan muchas excusas para desligarse del deber hacia sus progenitores. Es común ver a los hermanos discutir para poder decidir quién cuidará a los padres. Pero la palabra de Dios nos señala que la honra debida a los padres incluye sustentarlos en su vejez, incluso transmitir ese amor hacia los nietos y al resto de la familia. ¿Por qué? Porque la piedad y la misericordia se demuestran primeramente con los de la propia casa. Esto lo tenemos en el libro de Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 4 y 8. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un hijo que provee y vela por sus padres es un buen partido como esposo, porque su benevolencia está en armonía con el modelo bíblico para la familia y es una muestra de la nobleza que hay en su corazón. Pero muchas novias y esposas pretenden desligar al hombre que aman de su familia sanguínea, interpretando que dejar a su padre y a su madre implica concentrar toda la atención en ellas, en sus hijos, en sus planes y sus pertenencias. En este punto, entendemos que la armonía entre la nuera y la suegra exige una noble disposición de 3 personajes. Por tanto, dejaré a mi padre y a mi madre, y me uniré a mi mujer,
En primer lugar, analizaremos el papel del hijo y esposo. Debemos entender el significado de la frase dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los padres no deben intervenir en la dinámica de la pareja, lo que implica cortar el cordón umbilical emocional, tanto de la esposa con sus padres como del esposo con sus padres. Su esposa debe tener el lugar prominente. Debe exigir hacia el cónyuge respeto y consideración por parte de la familia. Esta nueva integrante tiene un rol importantísimo otorgado por el cielo. Con respecto a la esposa, es necesario que ella conozca también sus límites. El hombre debe establecer claramente que no debe intervenir en el honor que él debe a sus padres, que incluso se debe inculcar a los hijos hacia sus abuelos, y que ella misma, como hija política, asume esta responsabilidad. Santifique su rol el esposo y pueda tomar esta frase como bandera. Por tanto, dejaré a mi padre y a mi madre y me uniré a mi mujer. Consideremos ahora el rol de la suegra. Generalmente habrá sido nuera antes de convertirse en suegra. Por lo tanto, ha de saber lo importante que es respetar el sagrado vínculo del matrimonio. Debe ponerse en el lugar de su hijo y de su nuera. Pida a la suegra instrucción del cielo, que le ayude a entender que no necesita competir por el amor de su hijo. Simplemente ella ocupa un lugar distinto en su corazón. Necesitamos analizar el origen de nuestro desagrado para poder atacar el problema. ¿La suegra siente celos? ¿Está decepcionada de la elección que hizo su hijo? ¿Siente que le han impuesto querer y ayudar a una extraña? ¿Reclama a su nuera que trate a su hijo como ella misma lo trata? Pero su nuera no se casó para tener un hijo. Ella necesita un esposo que cumpla con su rol proveedor, que sea amoroso, sensible y respetuoso. Por lo tanto, no deberían esperarse cuidados maternos de una esposa. Se debe aceptar el vínculo político con temor de Dios. Y la frase que debe analizar toda suegra es la siguiente: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Para apropiarse de esta frase, puede parafrasearla de esta manera: lo que Dios juntó, no lo separaré yo. Recuerde que es factible que usted tenga más conocimiento que su nuera en cuanto a los cuidados del hogar y la crianza. Pero recuerde que usted tampoco nació aprendida. No es la voluntad de Dios
que nadie se jacte de su conocimiento o habilidad. Más bien, aquellos que tienen mayor capacidad son llamados a enseñar y a dirigir. De esto no escapan las personas que les toca ser suegras. El apóstol Pablo, en su carta a Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, dice: Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Como suegra, la mujer que quiere ser virtuosa en el Señor debe entender que en la formación de sus hijos, ella se propuso que fueran buenos esposos. Y asimismo a las nueras como hijas políticas, debe instruirlas para ser buenas esposas. No podemos garantizar que le toque una nuera dispuesta a aprender. Mucho menos cuando su suegra proclama sus errores para desacreditarla. Desgasta constantemente la relación con sus críticas y señalamientos y no acepta que hay ahora una dinámica diferente según el modelo de Dios. Todo lo que usted hace, si se toma como intromisión, entonces pida sabiduría a Dios para que usted cumpla con su rol, brindando el apoyo necesario y tener la mejor disposición hacia la mujer que su hijo escogió como esposa. Ha llegado el momento de hablar a la nuera. Seguramente anhela tener hijos o ya los tiene, y esos hijos la harán suegra algún día. Póngase en los zapatos de su suegra y entienda su duelo, porque aunque no ha perdido a su hijo, debe asimilar que usted ocupa el primer lugar en el corazón de él. Pida al cielo sabiduría, porque en la relación con su suegra, usted debe apropiarse de la siguiente frase: honra a tu padre y a tu madre. Y después de entenderla y aplicarla para sus propios padres, tómela también para definir la relación suya con su suegra. Porque al ser una sola carne con su esposo, no solamente goza de sus atenciones y posesiones, sino que recibe también sus compromisos. Además de que la suegra debe asimilar que ahora tiene una nueva hija, usted tiene unos nuevos padres. Así que para las que somos nueras, es bueno que repitamos esta frase: honraré a mi suegro y a mi suegra. Cuando pienso en mis primeros años como esposa, llego a sentirme muy apenada. Hoy en día he mejorado mucho mi habilidad en algunas tareas domésticas, mientras que en otras dejo mucho que desear.
Casi todas llegamos al matrimonio inexpertas e inmaduras. Además, nuestra sociedad ha cambiado tanto que cada vez es más grande la brecha entre las generaciones. Pero eso no da derecho a las nueras modernas para descalificar a sus suegras. Ellas vivieron una época diferente, pero sin lugar a duda, tienen mucho que enseñarnos. Valora los consejos, admite tus errores y reconoce tus debilidades. ¿Tu suegra realmente quiere inmiscuirse? ¿O es tu esposo que hace que su madre se inmiscuya? ¿Cuál ha sido la verdadera raíz del problema? ¿Te has mantenido firme para impedir que la familia intervenga, sea de parte de tu esposo o de la tuya? ¿Toleras o incluso propicias la intromisión cuando te conviene? Muchas nueras que dicen no soportar a las suegras permiten que ellas asuman las responsabilidades que les corresponden como esposas por comodidad y mal llamada viveza. Aquí no se trata de señalar, sino de autoevaluarnos. Comenzar el cambio por nosotros mismos. Demos el primer paso y abandonemos la confrontación. Quiero cerrar esta meditación regresando a la joven moabita. Puedes leer la historia de Ruth en el Antiguo Testamento. Son 4 hermosos capítulos que exaltan la lealtad de una nuera con su suegra. Aún después de la muerte de su marido, Ruth no solamente sustentó a la suegra, sino que se vinculó con ella de por vida, cumpliendo el voto que le había hecho. Y fue para ella como si fuera una hija sanguínea. La gente le decía a Noemí: ella es de más valor para ti que 7 hijos. La historia de Ruth y Noemí ha quedado plasmada en las Sagradas Escrituras para nuestra edificación. Y vemos que Ruth renunció a su cultura idólatra para servir al Dios de Noemí. El mismo Dios que creó al ser humano, que fundó el matrimonio y diseñó la familia. El desafío que hoy traemos para nueras y suegras consiste en romper los estereotipos, comenzar de nuevo, establecer relaciones santificadas conforme a la palabra de Dios, para su gloria y su honra. Maravilloso es el poder del Espíritu Santo en el corazón humano. Dios pueda santificar la relación entre nueras y suegras. Hoy tomamos por fe la palabra de Isaías en el capítulo 43, versículos 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Tu opinión es de mucho valor para nosotros. ¿Deseas escuchar algún tema en particular? Déjanos tus inquietudes y comenta. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas nuestra próxima publicación.
Nos despedimos con este hermoso lema basado en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 y 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Seamos vaso frágil, portando el tesoro del Evangelio, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotras.